Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que respecta a la ley de Faraday, precisamente. ¿Qué es esta ley y cómo surgió esta ley? Recordemos lo siguiente. Cuando tenemos nosotros un alambre enrollado, a eso nosotros lo conocemos como una espira. También recordemos que precisamente existen los imanes, que son piedras que tienen la propiedad de generar un campo magnético. Si yo tengo una espira y en esa espira yo precisamente atravieso un imán, ese campo magnético va a generar que se muevan los electrones dentro de la espira. Y al empezar a fluir dichos electrones, van a generar una corriente eléctrica. Si yo lo muevo muy despacio, va a ser muy poca la corriente que se genere. Si yo lo muevo muy rápido, va a ser mayor la corriente que se genera. Entonces, mientras yo tenga una espira y la salida de la espira la tenga conectado a un voltímetro y yo pase un imán en medio de esa espira me va a generar una corriente eléctrica debido al campo magnético. Pero ese campo magnético, al estar incidiendo en la espira, me generan una fuerza electromotriz. ¿Qué significa? Que ese campo magnético hace que se muevan los electrones y esa es la fuerza electromotriz. Electro porque está generando que se muevan las cargas eléctricas y motriz porque está en movimiento, precisamente. Entonces, si yo tengo una espira y muevo un imán, que ese imán tiene un campo magnético, ese movimiento de entrar o salir de la espira me va a generar un campo eléctrico que va a mover los electrones y va a generar una corriente eléctrica. Ok, entonces hay un punto muy importante, que es la fuerza electromotriz inducida. Y la fuerza electromotriz inducida siempre es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo del campo magnético que atraviesa el área de la espira. ¿Qué significa? Que si yo tengo precisamente, otra vez repitiendo, una espira y le estoy atravesando un imán, entre más rápido entre y salga el imán de la espira, es mayor la fuerza electromotriz inducida. Y entre más lenta sea precisamente el movimiento de ese imán dentro del embobinado, menor será la fuerza electromotriz que se genera. Muy bien. Entonces estamos hablando de un campo magnético y de un flujo de campo magnético, phi de B, precisamente, de eso es lo que estamos hablando. Y eso es con respecto a la fuerza electromotriz. Ahora, vamos a analizar algo. Curiosamente, cuando entra el imán, se genera un voltaje positivo y cuando sale el imán, se genera un voltaje negativo. ¿Qué significa? Lo explica la ley de Lenz, que nos dice lo siguiente. Dice la ley de Lenz, la fuerza electromotriz inducida es proporcional al cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Ok, entonces me dice que la fuerza electromotriz inducida, como el campo eléctrico y la corriente inducida por este flujo, que circula en el embobinado, de tal manera que estas tres se oponen a la variación del flujo del campo magnético que lo produce. ¿Qué significa?
que si yo tengo una espira, tengo un imán que lo atraviesa, siempre se va a generar precisamente una corriente eléctrica, una fuerza electromotriz, que eso es lo que impulsa a los electrones a moverse, y siempre va a ser contraria a la que genera el flujo magnético. Pero no olvidemos que este y este son los que están presentes en la bobina, precisamente. Y este flujo magnético es el que genera también, hay otro flujo magnético, perdón, que se genera dentro de la bobina, porque el hecho que circula una corriente eléctrica genera un flujo magnético, pero este se refiere al flujo magnético que está generando el imán. Muy bien. Entonces, conociendo la ley de Lenz, que me dice que siempre va a haber una oposición de fuerza electromotriz, de campo eléctrico y de corriente inducida, con respecto a la fuente original que me genera el flujo magnético, ya podemos analizar la ley de Faraday. ¿Qué me dice la ley de Faraday? Me dice lo siguiente, que la fuerza electromotriz inducida es menos por la ley de Lenz, que dice que se va a generar un voltaje, una corriente y un campo eléctrico opuesto al campo magnético que lo produce, por el número de espiras que existen en el embobinado que estoy analizando, por el cambio con respecto al tiempo del flujo magnético. O sea que entre más espiras existan, la fuerza electromotriz es mayor, y entre menos espiras existan, la fuerza electromotriz es menor. Nm representa el número de vueltas o el número de espiras que existen en el embobinado por el cual yo estoy pasando un imán. Sin olvidar que el flujo magnético se define como la integral del campo magnético producto punto el vector normal al campo magnético por el diferencial del área, o de manera diferencial, el flujo magnético es igual al campo magnético producto punto por el vector normal al campo magnético por el diferencial del área, que ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Entonces, esta es, en resumidas cuentas, la ley de Faraday. Entre más vueltas tengas, mayor es mi FEM. Y entre menos vueltas tenga, menor es mi fuerza electromotriz. Pero recuerden que siempre estamos teniendo un campo magnético que me está afectando precisamente estas espiras. Y ese campo magnético me va a generar una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz se mide en voltios.